Sí, muy bien, gracias Fortuna, gracias por avisarme. Si no estaba hablando para mí mismo, que eso es bueno en realidad, a veces es bueno hablar solamente para uno mismo y en verdad así tiene que ser cuando uno da una clase, uno tiene que hablar para sí mismo y los demás escuchan by the way, a propósito. Pero ahora bueno, vamos a comenzar esta clase, una clase un poquito diferente también, con un estilo cabalístico. Hoy vamos a analizar cómo publicamos en la lista de WhatsApp. Vamos a hablar de cómo la espiritualidad del alma, que el alma de alguna manera tiene una forma, y esa forma penetra en el cuerpo y plasma un sello muy particular en lo corporal. Y como no hay dos almas que son iguales, de la misma manera, no hay dos cuerpos que son iguales. No vamos a encontrar dos cuerpos exactamente iguales. Y hoy vamos a detenernos particularmente en lo que tiene que ver con la cara de cada individuo y cómo en la cara se encuentran los 7 atributos emocionales de la Kabbalah que ustedes ya han escuchado a partir de estas clases, desde el atributo de Gesed, el atributo de la bondad, hasta el atributo de Malhut, que es el atributo del reinado o el poderío. Vamos a ver y analizar estos conceptos, pero antes, y quiero agradecerle a una señora que me llamó y tuvimos una conversación y me dijo que a veces parece como que grito. Y le dije, en verdad, es que hablarle a una computadora es algo muy difícil. Entonces uno piensa que tiene que hablar con más fuerza, pero por eso voy a hablar un poquito más acorde a los oídos receptivos de ustedes, así no los lastimo. Bueno, gracias de todas maneras por esa crítica constructiva que recibo con mucho cariño y espero aplicarla de la mejor manera hoy también. Hablamos en la Kabbalah de lo que se llama Jochmat Apartzuf, la sabiduría del rostro. La sabiduría cabalística del rostro, que según la Kabbalah, esto es la Perashá Yitro en el Zohar. Vamos a ver cómo la Perashá se relacionan estos conceptos con la llegada de Yitro y con lo que ocurre con Moshe. Pero en principio el Zohar dice que Jochmat Apartzuf, la sabiduría cabalística del rostro, es una sabiduría que recibió en primera instancia Adam Arishon, el primer hombre. Adam Arishon recibió esta sabiduría de a partir de ver el rostro de los animales, por ejemplo, o las creaciones desde el Génesis, podía identificar la espiritualidad trascendental y subyacente que existía en cada una de las criaturas, y por eso Adam Arishon en el principio podían saber el nombre de cada animal, porque el nombre era en definitiva una proyección del alma, de esas letras combinadas espiritualmente, esas letras creativas y creadoras que formaban las diferentes criaturas en el Maaseh Bereshit, en el acto del Génesis. Y esta sabiduría que Adam Arishon conocía, que es una sabiduría espiritual proyectada en lo material, conociendo como si fuera el ADN espiritual, Adam Arishon podía conocer cómo se reflejaba ese ADN espiritual en lo físico. Nosotros, en nuestra limitación física y espiritual, llenos de bloqueos emocionales, no podemos percibir más allá de lo que vemos en nuestros ojos físicos. Nuestros ojos físicos ven una realidad y no vemos más allá de esa realidad. Pero en realidad, la idea es que conociendo lo espiritual, lo físico es solamente un reflejo de esa espiritualidad.
Y esa sabiduría de poder entender lo espiritual, el código espiritual, para poder consecuentemente conocer lo material, era una sabiduría que tenía en principio el primer hombre, Adam Arishon. Luego esa sabiduría pasó por generaciones. Algunos personajes conocieron en superficie estos conceptos, pero la persona a la cual le llegó esta sabiduría y la desarrolló de una manera superior, hasta el punto de conocer el idioma de los animales, por ejemplo, este fue Shlomo Amelech. El rey Shlomo tenía esta capacidad de conocer la sabiduría de lo espiritual que se refleja y se proyecta en lo material. Y luego otras grandes personalidades en la historia del pueblo de Israel. Vamos a mencionar, por ejemplo, a Rabbi Shimon Bar Yochai, el protagonista del Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, por supuesto, que conocía a partir de lo espiritual lo material. Rabbi Akiva dice algo muy, pero muy profundo, algo hasta en un principio muy difícil de entender sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva dice, Man Penei Adon Hashem Darashbi. ¿Quién es el rostro de Hashem en este plano de la creación? Este es Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué está diciendo acá Rabbi Akiva? Rabbi Akiva está diciendo, en principio, dos cosas. Vamos primero por la menos profunda, aunque muy profunda de todas maneras. Rabbi Akiva está diciendo que el rostro nuestro es un reflejo del alma. Y ahora vamos a ver a continuación. Esto es solamente un preámbulo también muy interesante, pero vamos a interiorizarnos profundamente y místicamente en esta espiritualidad que existe detrás de la escena, que es el escenario del rostro. Y justamente, ¿qué dijo Rabbi Akiva? El rostro de Dios en la tierra es Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo que está diciendo es, el rostro divino es una expresión o el rostro físico, perdón, en este caso Rabbi Shimon Bar Yochai, es una expresión del rostro divino. Y en definitiva, esto no es algo tan sorprendente, porque todos nosotros, cada uno y uno, es también el rostro de la divinidad. Todos nosotros somos expresiones de esa energía divina o universal, como dicen ahora en el New Age, pero somos todos creados a imagen y semejanza de Hashem. Como nosotros dijimos en las primeras clases, muy en general, las 4 letras de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, se plasman a través de 4 partes de nuestro cuerpo: la cabeza, la Yud, la Hei, los dedos, la Vav, el tronco, y otras Hei, los dedos de los pies. En general, sabemos que estamos creados a imagen y semejanza de Hashem. Entonces, esto que Rabbi Akiva dijo sobre Rabbi Shimon Bar Yochai no es una sorpresa, porque no solamente es en relación a Rabbi Shimon Bar Yochai, es en relación a cada uno y uno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Esa divinidad, esa energía divina, si nosotros no la hacemos protagonista en nuestra vida, entonces, obviamente, vamos a ver un cuerpo, no vamos a ver un alma. Vamos a ver un desafío, no vamos a ver una oportunidad. Y así continuamos la ecuación. Pero cada uno y uno, su rostro, su cuerpo, expresa divinidad. Y lo que tenemos a nivel corpóreo es solamente una expresión de esa energía divina. Vamos a poner un ejemplo. Quizás hay algún programador en esta clase, en esta sesión, y un programador sabrá muy bien que uno abre una página web y uno ve un diseño, uno ve colores, uno ve columnas, uno ve artículos, pero en verdad esa es la parte exterior del concepto, esa es la fachada, esa es la presentación externa.
no es la presentación interna. Un programador sabe que detrás de esa página web hay todo un código muy particular que manejan aquellos que saben de programación. Lo mismo con las apps, lo mismo con diferentes conceptos tecnológicos, porque justamente la tecnología que hoy cada vez avanza a pasos agigantados, lo único que nos está demostrando es la idea de que todo tiene un origen divino. Hay un trasfondo espiritual que se expresa de una manera física, de alguna manera, pero ese trasfondo espiritual es muy complejo, es el ADN de cada creación y es realmente impresionante. Un programador, veo que Alberto Fischel está haciendo un comentario, la idea es que detrás de ese diseño hay wow. Todo, nosotros quizás no lo vamos a ver como líneas o como cables, no sé cómo se exprese, pero vamos a ver seguramente algo completamente diferente, pero eso es el motor, esa es la energía verdadera que está detrás de la parte externa, que es la página web o una aplicación en un celular. Lo mismo pasa con toda la creación y lo mismo pasa con nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese ADN espiritual y hoy vamos a analizar esas sefirot, esas energías muy particulares que se expresan en el rostro en diferentes partes de nuestra cabeza y de nuestra cara. Pero antes, ya que esto, dijimos, el Zohar lo plantea en la Perashá Yitro. Recordemos que la Perashá Yitro se entrega los 10 mandamientos, pero en Yitro hay una escena muy particular donde Moshe de alguna manera está organizando todo en el pueblo de Israel. Y viene su suegro y como buen suegro le dice, mira, tú no estás organizando bien este negocio, tienes que manejarlo de otra manera y tienes que delegar. Tienes que delegar en diferentes mensajeros, dice ministros, dice vas a poner dirigentes para miles, para cientos de judíos. Tienes que delegar, tienes que ordenar este concepto. No puedes hacerlo todo tú. Entonces le dice, Vatate Jezé Mikol Am, tú vas a ver dentro del pueblo a quién elegir, con quién contar. Y Moshe, ¿qué tenía que utilizar? Tenía que utilizar ahora lo que se llama Jochmata Partzuf. Tenía que utilizar esta sabiduría de ver más allá, ver en lo espiritual lo que no se ve o lo que se expresa a nivel físico, a nivel externo. Y de esa manera, conectándose con lo espiritual de cada persona, entonces conseguir a esas personas que iban a ser los dirigentes para las diferentes misiones en beneficio del pueblo de Israel. Pero Moshe Rabbeinu, interesantemente, que era el profeta más importante de nuestra historia, de nuestro pueblo, una figura excelsa, superior a todos los demás, en este concepto en particular, él no tenía esa capacidad, como por ejemplo mencionamos sobre Adam Arishon, o sobre Shlomo Amelech, o sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, o el Arizal, que también no lo mencioné, pero que tenía esa capacidad de ver los ojos de la gente, ver su cara y determinar no solamente qué tipo de persona es, qué expresa su alma, sino como el Arizal. El Arizal, cuando llegaban diferentes personas, el Arizal mirando el rostro de la persona o mirando el iris, mirando los ojos, el Arizal podía ver qué tikkunim, qué reparaciones espirituales tenía que hacer esa persona, o el Arizal podía llegar a ver reencarnaciones previas de esa persona, podía ver la misión particular de esa persona, todo a través de qué, no de mirar los ojos,
de mirar la espiritualidad subyacente, esa energía divina que es el trasfondo de nuestra energía material. Que, by the way, algo muy interesante que leí el otro día, lo físico, nuestro cuerpo físico, no es que tenemos un alma y tenemos un cuerpo, un mundo espiritual, energético y un mundo físico energético. El mundo físico también es energía. ¿De dónde podemos probar este concepto? Algo muy interesante que aprendí el otro día, cuando hacemos un rayo X, queremos tomar una fotografía de los huesos. ¿Qué es los rayos X? Son una luz tan poderosa que lo que hace es traspasar el cuerpo. Entonces, si una luz muy poderosa puede traspasar el cuerpo, atentos a esto, es algo maravilloso. Quiere decir que el cuerpo, en definitiva, es energía. Porque si el cuerpo sería no energía, sería acero, que también es energía en definitiva, pero la luz no traspasaría el cuerpo físico y tosco. Pero ya que la luz es muy potente y traspasa el cuerpo y deja ver los órganos y los huesos y más detalles muy profundos de la persona, quiere decir que el cuerpo también es energía. Es una energía diferente, una energía más material, pero todo es energía divina en esta creación. Entonces, en principio, bueno, ahí volví. En principio estábamos diciendo, hay muchos problemas con internet, por lo menos en mi casa últimamente. Estábamos diciendo que Moshe, esta sabiduría, no la tenía tan clara como la tenía Adam Arishon, o como la tenía Shlomo Amelech, o Rabbi Shimon Bar Yochai, o el mismo Arizal. Pero Moshe pidió de Hashem asistencia en este concepto, y dice que la Shejinah, la presencia de Hashem, llegó a inspirar a Moshe para decirle, Veatate Jezem Mikol Am, tú vas a poder ahora ver con tus ojos físicos, pero vas a poder ver la espiritualidad subyacente de cada individuo, ese ADN espiritual. Y a partir de ver, vas a poder elegir a los delegados que tú necesitas para las diferentes funciones en beneficio de todo el pueblo. Entonces, hay algo muy importante aquí, porque como dice la frase, no todo lo que brilla es oro. Esto es una capacidad muy importante que un cabalista o una persona de nivel puede tener, identificar cosas que los demás no identifican. Normalmente, cuando vemos una persona, vemos solamente la parte exterior, y esa parte exterior que vemos nos puede confundir mucho. La persona puede parecer muy religiosa, o puede tener una barba blanca hasta el piso, o puede ser aparentemente un gran tzadik, pero por dentro no necesariamente sus intenciones son prístinas, son puras, son limpias a nivel espiritual. Podemos encontrar una persona por la cual no aparenta religiosidad o incluso espiritualidad, pero la persona que puede leer más allá puede darse cuenta que aquí encontramos un alma muy pura, un alma de un nivel y de un calibre espiritual muy, pero muy elevado. En el Talmud está escrito, las personas que aquí abajo aparentan ser más altas o más elevadas, en el cielo, en el Olam Abba, en el mundo venidero, estas están en un nivel más bajo. Y las que aquí aparentan ser personas de un nivel inferior, en el plano espiritual, en el Olam Abba, en el mundo venidero, están en un nivel superior. Porque justamente no tenemos la capacidad de entender la virtud, el calibre espiritual de las almas. Y nuestros ojos físicos nos engañan. Y en este mundo, lo que se nos presenta delante nuestro no es lo que realmente es en el interior.
Pero estas personalidades tenían la capacidad de poder apreciar el alma, el corazón, las intenciones verdaderas de cada individuo. Es un concepto que está escrito en las profecías. Los profetas dicen sobre el Mashiach que él va a tener la capacidad, ahora vamos a verlo más adelante, con su nariz, con su capacidad y atributo de olfato, de determinar quién es tzadik y quién no es tzadik. ¿Qué quiere decir? ¿No vemos quién es tzadik y quién no es tzadik? No. Para determinar quién es tzadik y quién no es tzadik, o para ver más profundamente a una persona, más allá de lo que aparentemente se refleja, hay que oler. ¿Y qué significa oler? Oler es, traigo el aire hacia adentro, me conecto con algo exterior, porque estoy oliendo algo que viene desde el exterior, pero lo ingreso a mi alma. Pueden hacer el ejercicio y me conecto profundamente con eso que estoy oliendo. Por eso es muy importante, y hoy en día está muy de moda, aromaterapia, porque te conecta con los olores y te conecta profundamente con tu alma, uno se siente mejor, etcétera, etcétera. Son todos aspectos muy interesantes, pero el punto es que con la vista normalmente no vemos quién es quién. Si no conocemos Jochmat Apartzuf, si la persona tiene esta capacidad de ver más allá de lo físico y conectarse con lo espiritual, que es nuestra verdadera realidad y que después se expresa en lo físico, entonces eso sería otro cantar. Pero justamente la Torá dice que Hashem le dijo, tú ahora vas a ver. Antes no veía. Moshe antes no tenía la capacidad de ver, sí veía, pero no veía de la misma manera. Ver significa conectarse con lo espiritual para ver cómo lo espiritual se refleja en lo material, en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver cómo esto del rostro se conecta con esos atributos divinos que son, como ya ustedes saben, después de casi 3 meses de estudio, tenemos las sefirot. Las sefirot son atributos divinos, expresiones emocionales de Hashem, que Hashem utiliza para crear el mundo. No solamente el mundo, sino también nuestro mundo particular, el hombre. Y esas 7 sefirot, estos 7 motores creativos, se encuentran en todo nuestro cuerpo, pero particularmente hoy vamos a hablar cómo estos 7 atributos creativos, energías, emanaciones divinas, motores creativos, se encuentran en el rostro de cada uno de nosotros. Y primero, ¿qué es el principio de una cara? ¿Qué es el principio de un rostro? Es el pelo. El pelo que en principio no tiene una vitalidad tan fuerte, a tal punto que yo me saco un pelo, lo corto en 2 y no siento vitalidad. El pelo representa un nivel espiritual muy, pero muy elevado. Tan es el nivel espiritual del pelo que nosotros no lo sentimos, como a veces ocurre con lo espiritual, que es ajeno a nuestra realidad. Sentimos el dolor en el cuerpo, pero en el pelo la vitalidad está tan oculta que en realidad representa que es una vitalidad muy elevada. Y lo interesante del pelo es que el pelo es la parte superior. Algunos estarán viendo mi pelada, pero no importa. El pelo es lo superior. El pelo demuestra como que viene la energía de un nivel superior y comienza a expresarse la energía en mi cabeza a través del pelo. ¿Qué significa esto? Dicen nuestros sabios que el pelo es el atributo de Gesed. Gesed se traduce como bondad, como amor. Y el atributo de Gesed
es el primero de los 7 atributos emocionales. Es la capacidad de cada uno y uno de entregarnos incondicionalmente al prójimo. Es nuestra capacidad de hacer el bien sin importar a quién. Es nuestra capacidad de hacer el bien más allá de que estemos cansados. No es una bondad superficial, no es una bondad limitada, es una bondad llena de luz, una bondad incondicional, es una bondad real, más allá de mi zona de confort. Esta capacidad de Gesed, que es un atributo divino, el primero de los 7 atributos emocionales, que está comparado a y personificado por quién? Por Abraham Avinu. Abraham Avinu era la personificación, la encarnación del atributo de bondad. Por eso, Abraham Avinu abría su casa en los 4 puntos cardinales y todos conocemos que Abraham Avinu era Abraham Ohaví, Abraham mi amado, Abraham la persona de más gesed, más bondad y amor en la existencia humana. Entonces, ¿qué tiene que ver gesed, el amor, la bondad verdadera con el pelo? Dicen así nuestros sabios. El verdadero gesed, la verdadera bondad, el verdadero amor, proviene de Dios. Si tenemos a Dios, tenemos la capacidad de hacer bondad de verdad. De la misma manera, el gesed representado por el pelo proviene de los atributos divinos superiores, que son los 3 atributos de Jochma, Binah y Dat, los atributos cognitivos en la estructura espiritual divina. Y estos vienen por encima, están por encima y llegan a expresarse primero en el pelo. Y esta es nuestra capacidad de conexión más allá de nosotros mismos. Por eso quizás no lo sentimos tanto, porque es la idea de hacer la bondad, de hacer el bien de una manera profunda, tan profunda que estoy tan conectado con la bondad que no lo siento, casi no lo siento. Soy un canal, ese mismo canal que parece cada pelito que uno tiene y que nos conecta con los planos superiores. El primer nivel es Gesed. Si uno tiene Gesed, pero Gesed incondicional, amor de verdad, el amor de un padre por su hijo, pero también por el vecino y también por el prójimo y también por toda la sociedad, entonces uno que está conectado con lo espiritual, está conectado con lo divino. Nuestra bondad no es una bondad superflua, nuestra bondad es una bondad verdadera. Luego dicen nuestros sabios, analizan primero en el Zohar, en la Perashá Yitro, a partir de lo que estamos diciendo, primero el pelo, y luego pasan a los ojos. Y los ojos dicen que es el atributo de Geburá. Geburá, ¿qué significa? Disciplina, restricción, severidad, pero a nivel positivo, no a nivel negativo. Uno escucha la palabra severidad y uno dice, uy, qué feo. No, estamos hablando de una severidad, una disciplina positiva, también encauzada y conectada con la divinidad, conectada con Hashem. Es ponerme firme cuando yo sé que algo no tengo que hacerlo, me alejo del mal, me alejo, cierro la boca cuando tengo que cerrar la boca, no sigo pensando las cosas negativas que me propone la mente pensar, Geburá. Me pongo restrictivo, me pongo fuerte, duro, pero para bien, para conectarme con Hashem. Y dicen nuestros sabios, la Geburá está personificada ¿por quién? Por Yitzhak. Abraham dijimos que era bondad. Abraham recibía a todo el mundo, dice, Betan Nefesh, Asher Asu Bejarán, trajo mucha gente bajo las alas de la Shejinah, acercó a todo el mundo al camino del monoteísmo. ¿Qué pasó con Abraham? Todo eso porque era amor. Pero vino Yitzhak y era severidad, era muy estricto.
era una persona un poquito más metódica. Y la gente que pasó con la gente que se había acercado con Abraham y con Sará, se alejaron. No aguantaron la dinámica de Yitzhak, pero no quiere decir que la dinámica de Yitzhak no sea buena. La dinámica de Yitzhak es súper necesaria, también es de origen divino. Ser fuerte, disciplinado para conseguir los objetivos espirituales y nuestra conexión con Hashem. Dicen nuestros sabios, dice la Kabbalah, en la Perashá Yitro, que Geburá son los ojos. ¿Por qué son los ojos la Geburá? Porque los ojos hay que cuidarlos mucho. Los ojos hay que cuidarlos mucho porque una persona puede ver con sus ojos cosas negativas y lamentablemente perjudicarse por un tiempo incluso largo por esas cosas que uno ve. Esto es lo que se llama en la Kabbalah el istaklut. Istaklut es si uno se queda viendo algo negativo, y esto es una enseñanza muy importante para los jóvenes y también para los no tan jóvenes. Hoy en día hay muchas pruebas y muchos desafíos en relación a lo que se mira. Y cuando una persona mira algo negativo, puede también dañarse en su alma en forma directa. Se transforma su alma entra en un caos. ¿Por qué? Por eso negativo que vio. Y de la misma manera, no solamente a nivel negativo, sino también a nivel positivo. Por eso es tan importante ver la creación, tomar una rosa y mirarla por 10 minutos, por 15 minutos, analizar sus colores, o mismo ver la foto de un tzadik y conectarse con ese tzadik, o ver la foto de un álbum familiar, emocionarse, conectarse. Lo que vemos es realmente lo que va a entrar a nuestra Neshama. Por eso, Geburá, por eso el segundo eslabón en el rostro es la severidad, la disciplina, y está emparentada con los ojos. Esos ojos que tienen que ver solamente lo bueno y disciplinarlos para ver solamente cosas positivas y alejarse de las cosas negativas. Luego tenemos, según la Perashá Yitro en el Zohar, pelos Gesed, bondad. Ojos Geburá, disciplina. Abraham, Yitzhak. Luego baja a la nariz. La nariz es muy, muy interesante. Es el tercer nivel que se llama Tiferet. Tiferet es la unión de la bondad y la disciplina. Es el balance perfecto entre ser bondadoso y ser disciplinado, porque no alcanza solamente con ser bondadoso. Dicen nuestros sabios, Abraham era solamente bondad, y cuando uno es solamente bondad, lo que sale no es totalmente positivo. Abraham tuvo a Yitzhak, pero tuvo también a Ismael, porque su camino era un camino de demasiada apertura, le faltó un poquito de disciplina, esa disciplina que le enseñó Sará en un momento indicado, cuando Abraham no sabía qué hacer, y Hashem le dijo, Kol asher tomar eleja Sará, shma bekolá. Todo lo que te diga tu mujer Sará, escucha su voz, porque a él le faltaba esa capacidad de Geburá. Era un corazón demasiado solitario. Yitzhak era solo Geburá. Yitzhak era demasiado disciplinado. Le faltaba el amor, la compasión, un poquito de tolerancia. Y por eso dice que Yitzhak también tuvo un hijo medio chueco, o del todo chueco. Tuvo a Jacob y tuvo a Esab. Cuando solamente somos Geburá, entonces no va a venir perfección de eso. Jacob es el que representa el atributo de la verdad, el atributo de Tiferet, la compasión, la misericordia, la belleza, como dicen los cabalistas panameños. Porque Tiferet viene de la palabra peer, que significa belleza. La belleza es el balance entre la bondad y la severidad. Y Jacob representó justamente ese balance perfecto.
esa verdad absoluta que une estos dos conceptos primeros. Y él que tuvo 12 hijos, y los 12 hijos fueron Bené Israel, Bené Jacob, Bené Israel, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, son 12 hijos encaminados en el camino de la Torá que crean lo que realmente es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob es Tiferet, es el balance perfecto entre la derecha y la izquierda, entre Gesed y Geburá, y Tiferet, Jacob, es la nariz. ¿Qué tiene que ver la nariz con la verdad, con la compasión, con todo lo que venimos hablando? Primero, cuando una persona tiene compasión por alguien, se tiene que expresar esa compasión. Esa compasión no puede quedar en la mente y no puede quedar solamente en una visión de que, bueno, analizo que así hay que comportarse, hay que tener empatía, hay que tener compasión. No. Compasión significa, parece un chiste esto, pero que salga. Cuanto más nariz, más compasión. Que salga la compasión hacia afuera, hacia el exterior. Que exista esta, por decir, protuberancia. Que tu corazón se extienda hacia afuera y se proyecte hacia afuera, hacia el otro, hacia la necesidad del otro y no mi necesidad. No es un concepto que se queda adentro, es un concepto que se expresa hacia él afuera. Esa es la verdadera compasión. ¿Y por qué dice que es también el atributo de la verdad? Y esto es justamente lo que dijimos antes en relación al Mashiach. Va a venir el Mashiach y va a oler, nariz, el tercer nivel, Tiferet, el atributo de la verdad. Va a oler con esa capacidad espiritual quién es quién. Mucha gente va a pasar vergüenza porque va a venir el Mashiach, ellos se van a presentar como grandes luminarias del pueblo de Israel y el Mashiach va a oler y va a decir, no es lo que es. Pero no importa, no quiero hablar un poquito feo, pero así dicen los profetas, que el Mashiach viene acá con ese atributo de verdad, con ese atributo de oler la situación y profundizar y decir quién es quién. Esa es la capacidad que tiene la nariz. El tercer nivel, Tiferet, la compasión, llegar al otro, la verdad. Próximo nivel que la Kabbalah menciona en esta perashá de Yitro son los labios. Pero los labios, dice la Kabbalah, me voy a arreglar un poquito el bigote, hay un labio superior y un labio inferior. Aquí dice que son dos atributos. El próximo atributo se llama Netzach, eternidad, y el próximo se llama Hod, humildad. ¿Qué tiene que ver los labios con el atributo de eternidad? Primero, eternidad está representado y personificado en la Torá por Moshe. Moshe es el atributo de la eternidad. ¿Por qué? Porque fíjense algo muy interesante. Yo tengo mi maestro, tengo mi rebe. Otra comunidad tendrá su rebe. Otra tendrá su rebe. Y otra su gran rab. Cada comunidad dice mi rebe. Pero Moshe Rabbeinu es el rebe de todos. Moshe Rabbeinu no es de un movimiento particular y no del otro. Todo el mundo cuando habla de Moshe Rabbeinu. ¿Pero acaso es mi rebe? Yo no viví en la generación de Moshe Rabbeinu. Estoy en esta generación. Yo tengo mi rebe. No. Moshe Rabbeinu es un rebe, es un rabino del pueblo de Israel, Rosh Bene Israel, de todas las generaciones. Independientemente de que no seamos parte de su generación. Seguramente lo fuimos. Somos almas reencarnadas. Pero de todas maneras, es nuestro rebe. Y esa es la eternidad de Moshe. Esa eternidad, Netzach, que es el próximo atributo, que está relacionada también con la Torá, porque la Torá es eterna. La Torá también es verdad, una verdad que no caduca
ni expira. Y de esa manera está conectada con los labios, en principio con el labio superior. Ahora, ¿qué tiene que ver los labios con Moshe y con la eternidad de la cual estamos hablando? Pero fijémonos, es algo muy interesante. La palabra tiene una fuerza, hasta podríamos decir una fuerza eterna. Una palabra que le dices a un hijo a los 4 años puede impactar en la vida de ese hijo durante 30 años hasta que el niño va a un psicólogo o a una persona que lo ayude para resolver esa traba o ese impacto emocional a partir de esa palabra. Nosotros sabemos que las palabras que decimos no se las lleva el viento. Todo lo contrario, así como las palabras divinas. Estudiamos la semana pasada. Las palabras divinas son creadoras. Con las letras del Aleph Bet, Hashem creó el mundo. Con la palabra y con las aserciones, con las expresiones, con los dichos de divinidad, Hashem creó el mundo. Be'asara Mamarot Nivra Haolam. El mundo es creado por 10 expresiones de divinidad. Lo mismo con nosotros. Si Hashem está diciendo, mis palabras no caducan ni expiran, mis palabras crean mundos, mis palabras crean universos, de la misma manera, nuestras palabras, lo que decimos tiene un impacto muy, pero muy poderoso. Y hay que cuidar las palabras. Sabiendo el atributo de Netzach, conociendo el atributo de la eternidad, el atributo de Moisés, que existe en cada palabra, yo me tengo que cuidar mucho porque ahora estoy grabando estas clases, independientemente de no grabarlas, pero el hecho de grabarlas muestra el impacto incluso superior de este concepto. Una persona graba una palabra, la cuelga en YouTube, esa palabra ya no te pertenece. Tú eres responsable por esa palabra. Y lo mismo, sin tener un canal de YouTube y sin grabar palabras, las palabras se graban en el corazón de los receptores de esas palabras. Sea mi esposa, sea mi esposo, sean mis hijos, mis hijas, el vecino, mis alumnos. Las palabras tienen esa capacidad de netzach, esa capacidad de eternidad, de impacto eterno. Por eso hay que entender que estas palabras que salen de los labios, en principio del labio superior, netzach, son muy importantes. Luego, hod. Hod significa humildad o reconocimiento. Hod está emparentado con Aharón. Vamos a hacer un resumen. Gesed, pelo, Abraham. Geburá, ojos, Itzhak. Tiferet, Jacob, nariz. Luego, Netzach, Moshe. Hod, Aarón. Sabemos que Aarón era humilde. Aarón quería la paz entre hombre y mujer, entre los judíos. Está escrito en la Mishnah, Eveimi talmidav shel Aarón. Por favor, tienes que ser de los alumnos de Aarón. Ohev shalom, rodev shalom, ohev et abriot umekarban la Torah. Porque Aarón ama la paz, persigue la paz y acerca a las criaturas, a las creaciones, a la Torah. Aarón tenía esa capacidad de humildad para poder acercar a dos personas que se estaban peleando y que esas personas tenían un ego muy grande, porque cuando peleamos tenemos un ego muy grande. Aarón, ¿qué tenía que ver? No el ego de las personas, sino su potencial espiritual, sino sus intenciones más profundas, su alma y no su cuerpo. Entonces, él tenía esa capacidad de ver profundamente en cada persona a partir de su humildad. Y esa humildad de Aarón lo que provocaba era que, lo que justamente dice la Torá, cuando Aarón falleció, atentos a esto, la Torá dice, todo el pueblo lloró la muerte de Aarón. Vemos la muerte de Moshe después y no dice lo mismo. Sobre Moshe dice que murió Moshe, Shoin.
Pero no, todo el pueblo de Israel no hizo duelo. Habían algunos que eran rebeldes contra Moshe, pero contra Aarón ni los rebeldes eran rebeldes, porque él era tan bueno, tan bondadoso, tan humilde. Y esa humildad, ¿dónde se expresa? Principalmente se expresa también en cómo hablas. La humildad se expresa también en tus labios, en cómo te expresas de ti, cómo te expresas de tu prójimo, cómo te expresas de la vida. La humildad es ese atributo de Aarón, que es el atributo que creó el labio inferior. Y luego tenemos otros dos atributos que son el atributo de Yesod y el atributo de Malhut. Yesod se emparenta con Yosef. Yosef fue el único personaje, la única personalidad de todos los líderes del pueblo de Israel que tuvo la capacidad de unir el cielo con la tierra. Todos los otros patriarcas estaban conectados con aventuras espirituales de mucho nivel, pero no conectados realmente con el mundo físico. Eran pastores de ovejas, miraban el cielo, no había una involucración con el mundo material. Yosef, todo lo contrario. Yosef estaba conectado con el mundo material, era el virrey de Egipto, era el ministro de guerra, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, era todo en Egipto. Y de todas maneras, esa involucración con el mundo material no lo corrompió. Todo lo contrario, él agarró y le dijo a todos los egipcios, todos van a tener el Brit Milá. O sea, él se impuso ante esa situación de corrupción, esa situación de negatividad, de oscuridad. Él trascendió todos esos niveles. Y bueno, en definitiva, Yesod y Malhut, ya bajamos a lo que sería las manos, ya bajamos del rostro, dice la Kabbalah, es más, llevar todas esas energías, todos esos niveles, desde el amor, disciplina, compasión, eternidad, que significa, para hablarlo más personalmente, ese deseo profundo de avanzar en la vida, el atributo de humildad, reconocimiento y los atributos de conectar el mundo celestial, el mundo espiritual con lo material, eso sería Yesod y Malhut. Yesod y Malhut, Yesod representado por Yosef y Malhut por el rey David, es bajar todos esos niveles que se ven en nuestro rostro, que son en definitiva ese ADN espiritual, que es el ADN y el motor de la creación toda, pero no solamente de la creación toda, sino de la creación particular y el mundo particular que somos nosotros. Eso lo que nos hace es bajar los niveles y que nuestras manos y nuestras piernas, que son los niveles más externos, más bajos, actúen conductualmente acorde a todos los atributos mencionados anteriormente. Y nuestras manos y nuestro quehacer y nuestra conexión con el mundo material sea acorde a ese amor divino, a esa disciplina divina, a esa compasión divina y los otros atributos que mencionamos. Cada uno dentro de sí tiene esas sefirot, cada uno dentro de sí tiene esos personajes bíblicos que impactaron al mundo de una manera impresionante. Y cada vez que leemos sobre ellos, nos emocionamos y de alguna manera queremos ser como ellos. ¿Por qué? Porque somos como ellos. Tenemos esos atributos adentro. Tenemos ese diseño espiritual. Somos esa energía. Si nosotros empezamos a conectarnos, empezamos a sintonizar con esas energías, vamos a entender mucho de lo que ocurre en nuestro cuerpo, vamos a entender el mundo físico y vamos, por sobre todas las cosas, a trascender nuestro mundo físico también. Vamos a poder trascender el sufrimiento, vamos a poder trascender la ansiedad, vamos a
poner al cuerpo en un segundo plano, porque el cuerpo en sí mismo es solamente una extensión, una proyección de atributos emocionales y espirituales que son el motor de esa aparición o apariencia que es el cuerpo. Sintonizarse y sincronizar con estas energías es expandir la mente, y cuando la mente se expande, no es solamente expansión de mente, es expansión del alma. El alma se empieza a liberar de ese exilio del cuerpo, empezamos a despertar un poquitito, nuestra vida hasta ahora parecía como un sueño, y de repente, wow, estoy percibiendo otros conceptos. Y eso fue lo que le dijo Hashem a Moshe. Veatá tejezé mikol am. Ahora vas a empezar a ver. Antes no veías. Antes no tenías esa capacidad de entender a cada persona según su misión y según su capacidad. Ahora vas a empezar a ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Aprovechar este coronavirus que nos despojó de toda la locura, de toda la vorágine, de todas las situaciones materiales que nos mantenían dormidos. Y ahora hay tiempo para conectarnos con nosotros mismos. Hay tiempo para conectarnos con nuestra alma. Hay tiempo para estudiar más profundamente la Torá. Veníamos estudiando la Torá semana tras semana, los mismos conceptos de siempre, las mismas apariciones de los mismos personajes, pero creo que el coronavirus nos dio la posibilidad de aprender un poquito más profundamente, animarnos a hablar conceptos que antes no nos animábamos a hablar, pero ahora la gente está más receptiva, uno está más receptivo. Es importante profundizar, porque cuando profundizamos en la Torá, profundizamos en nuestra propia alma. Estamos conectados profundamente con la Torá. Y encontrar en la Torá estos niveles tan profundos nos ayudan a nosotros a tener una vida mucho más profunda y más significativa. Obviamente, quizás has escuchado este shiur y te pareció extraño, o has escuchado este shiur y no has entendido algunos conceptos. No importa, pero lo intentamos y vamos a seguir intentándolo y vamos a seguir profundizando y vamos a seguir con este esquema. Y Bezrat Hashem, si hay una pregunta, se pregunta, pero si no, el próximo shiur va a responder preguntas o conceptos que hoy no se entendieron de la mejor manera, pero que de a poquito, si seguimos en esta línea, vamos a poder entender. Les pido un favor. Estamos a unas personas de tener 500 suscriptores en el canal de YouTube. Realmente no lo puedo creer. Baruch Hashem, hace 2 o 3 meses, una alumna muy especial de este shiur creó el canal. Me dijo, ¿puedo crear un canal con tus clases en YouTube? Le dije, sí, no hay problema, pero no entendía el impacto de tener un canal y de poder llevar este tipo de clases a miles y miles de personas. Baruch Hashem, ya tenemos casi 500 personas. Si no te suscribiste en el canal, es muy fácil suscribirse. Me pides el link, te lo mando y tú pones clic en suscribirse. Solamente eso. Si llegamos a más gente y lo hacemos más grande, entonces vamos con nuestra sociedad, con esta sociedad que estamos haciendo, vamos a poder llegar a más personas con este mensaje que pretende ser inspirador. Así que los que no se suscribieron, mándenme el link y mándenme un mensaje, les mando el link y solamente tienen que hacer un clic. Les agradezco de todo corazón y hasta el jueves, Dios mediante. Y otra cosa, mañana, no recuerdo si es a las 8, 8:30, pero tenemos un conferencista que es uno de los conferencistas más impactantes e inspiradores de nuestra generación. Se llama 8:30. 8:30, gracias, Albertito. Jacobson, hay en inglés, hay traducción al español simultánea, hay 2 canales
les voy a mandar la información. Mañana toda la comunidad de Panamá va a recibir esta comunicación. Háganme un favor también, difundan este rabino, Bezrat Hashem, que todo salga bien a nivel tecnológico, que podamos poder brindar esta conferencia, pero de verdad es una conferencia a otro nivel. La energía de este rabino, si estuviera Moshe Rabbeinu o Rabbi Shimon Bar Yochai o quien sea y vería a este rabino, vería que hay acá algo espiritual muy, pero muy interesante. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Rabino. Muy inspirador. Gracias. Chao.